Hola, bienvenidos nuevamente a estudiar con nosotros. Georgina Vargas, Oscar Mandagarán, tus maestros de tango. Hoy te presentamos uno de los pasos clásicos, lindos, elegantes, rítmicos para jugar, bailar, divertirte y hacer disfrutar a alguien en la milonga. Así que vamos a ver un doble cruce con media luna. ¿Vamos? ¿Preparados? ¿Listo? A trabajar. No hay vacaciones. Bueno, vamos a tomarnos en posición de práctica para poder empezar esta figura que es muy elegante y muy linda, ¿sí? Esta es la posición para practicar. La mano derecha, como siempre, debajo del omóplato. Fíjense, para que pueda estar cómoda la práctica, ¿sí? Bueno, iniciamos la figura. La primera salida. Es muy importante que la salida tenga una pequeña, digamos, una línea en forma diagonal, no tan recta a la línea de baile, sino que esto les va a permitir dibujar la media luna. ¿Ven? Este lateral. Lo voy a repetir nuevamente. 1, 2. Acá, en este momento, hago una suspensión leve. Como tengo presión hacia el pecho, la mujer no tiene otra opción más que cruzarse una vez y cruzarse nuevamente una segunda vez. En este momento, yo utilizo un pivot en el pie de base izquierdo, que esto me va a permitir hacer una colocación más frontal con la mujer. Voy a suspender nuevamente, voy a juntar los pies e iniciar un paso de este lado, donde le marco a la mujer un paso lateral, y cuando la mujer cruza, yo voy a juntar los pies. Voy a hacerlo nuevamente desde el inicio. Salida, retorno, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 6, 7, 8, salida y pausa. En este momento vamos a ver qué hace el rol de la mujer. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos nosotras. Entonces, como les explicó Oscar, tenemos una salida que va en diagonal, ¿sí? Para nosotros sería una diagonal hacia adelante. Regresa en este mismo lateral, y de acá el hombre nos suspende y con una leve marca hacia atrás en la espalda, que luego vamos a ver, nos marca cruce hacia atrás. Estos cruces tienen un poquito de pivot, apenas un poquito, ¿sí? Regresa y vuelve a hacer el segundo cruce. Descruza. Y de acá salimos a la otra media luna, entonces sería paso hacia atrás, lateral, movimiento de cadera que lleva al cruce, y ya estamos para resolver. Lo voy a hacer de nuevo con un poquito más de dinámica. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora se lo voy a mostrar desde otra perspectiva. Vamos a hacerlo acá, ¿sí? Salida, regresa. Cruce, otro cruce, ¿sí? 1, 2, 3 y terminó. Hay un detalle importante que se da en los cruces, que es la flexión de la pierna de base y el cambio de la flexión entre ambas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se los voy a mostrar en esta posición para que lo vean mejor. Cuando voy a cruzar, la flexión de mi pierna de base está acá. Ahora, la pierna que va hacia atrás primero se extiende para encontrar espacio, y apenas encontró el espacio se flexiona, y eso hace que haya un cambio de peso en el lugar, ¿sí? Sin irnos hacia atrás. Porque ¿qué pasa? Si empiezo a flexionar ambas al mismo tiempo, voy a hacer un cruce muy abierto y lo voy a tirar a mi compañero hacia adelante. Entonces, debo, en vez, esta queda en flexión, la otra se extiende y se flexiona.
Al flexionarse inmediatamente se da correctamente el cambio de peso en el lugar correcto, ¿ven? Y de ahí paso al siguiente. Ahora acá, en la siguiente media luna es importante que mantengamos la posición correcta del torso con la cadera, ¿sí? Para que no nos pase esto, para que el hombre no se caiga hacia adelante. Entonces mantengo la elongación, roto la cadera y se da el cruce, ¿sí? El cruce con pasaje del peso hacia la pierna de adelante inmediatamente. Son detalles importantes porque van a ver que esto va a crear la armonía en la pareja en el momento que están bailando. Ahora vamos a trabajar el rol de caballero. Bueno, ¿qué trabaja en este paso el caballero? Bueno, en realidad tenemos mucho trabajo en esta figura. Parece muy sencilla, pero realmente hay mucho trabajo, ¿sí? Vamos a la primera parte. ¿Por qué es importante el inicio? Si yo hago un paso lateral acá y retorno, cuando hago la media luna, me voy a quedar por demás de espalda de la línea de baile. Por eso, ese secreto pequeño del inicio es importante para formar la media luna o el medio círculo frente a mí en dirección a la línea de baile, ¿sí? Entonces, esto me permite rotar y fíjense que el movimiento es simplemente del cuerpo y esto hace que la cadera más las piernas abren la figura, ¿ven? Hago este movimiento acá y cuando retorno sobre esta línea. Ahora, ¿ven que el movimiento es del torso? Pero en el primer cruce no voy a tener problema. En el segundo cruce que voy a marcar a la mujer, comienza el pequeño pivot del hombre de base, ¿ven? Hago este movimiento y en este momento junto para poder iniciar la media luna que viene, ¿sí? Así que voy a mostrarlo nuevamente para que lo puedan ver fácilmente. Hago una salida, retorno, primer cruce de la mujer, segundo cruce con el pivot y comienza la figura hacia el frente. Voy a tomar frente a este lado y cuando hago la media luna que retorna a la línea de baile, lo único que hago es roto el cuerpo y en el final pivoteo y junto los pies. Entonces puedo iniciar la resolución, ¿sí? Lo voy a mostrar nuevamente con Georgina para que puedan ver la figura. Ahora me voy a poner en esta posición para que puedan ver fácilmente cómo es el trabajo, ¿sí? Hago una salida, un retorno, cruza, descruza, 1, 2, 3 y fíjense que ahora me queda cómodo para la resolución en línea de baile. Acá puedo hacer una resolución lateral, rítmica, volver nuevamente e iniciar la figura. Cruza de la mujer, inicia la media luna y puedo terminar la figura de esta manera. Ahora vamos a ver unos detalles más con respecto a la coordinación entre los dos. Entonces, ¿qué sucede? Punto de contacto, ¿sí? El abrazo, hacemos la salida y regresamos. A este punto yo siento no solamente la rotación, ¿sí? Se da la rotación del torso de Oscar y al mismo tiempo se da una leve presión de la mano con un movimiento de los dedos como hacia afuera, ¿sí? Como queriendo abrir, hacer este movimiento. Entonces, estoy en contacto con el pecho y siento la rotación. Y esto es lo que causa este cruce, ¿sí? Entonces, él sigue con ese movimiento y sigo con el segundo cruce. Descruzo para ir a la siguiente media luna. Entonces, esta marca, que tiene que ser sutil, ahora la enfatizamos para que la puedan ver mejor, es lo que le hace entender a la mujer que tiene que ir a un cruce. Es una leve suspensión con un movimiento de los dedos hacia afuera. Vamos a hacerla ahora más suave para que la puedan ver. Ahora ven que musicalmente, ahora en vez de contar, les voy a hablar de tiempo y contratiempo. Vamos a ver cómo es la figura. Tiempo, tiempo, tiempo contra tiempo, tiempo contra tiempo, 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 tiempo o resolución rítmica al final, como ustedes quieran. Ven que la mujer tiene mucho trabajo de tiempo contra tiempo y al mismo tiempo el hombre está utilizando el tiempo fuerte. Vamos a ver el hombre con respecto al tiempo. El tiempo del hombre es 1, 2, 3 y 4. Ven que lo único que hago es pivotear. Ahora sí inicia 1, 2, 3,
Cuando la mujer va al cruce, el hombre cierra los pies. Vamos a ver un pequeño ejercicio para que las mujeres puedan hacer este cruce doble, ¿sí? Que al comienzo puede ser un poquito complicado, pero no lo es. Entonces vamos a hacerlo primero en forma lineal. Salida, regreso. Así acá no hay cambio de dirección y vamos a hacer los dos cruces como trasladando hacia allá. 1, 2 y junta. Entonces lo volvemos a hacer. Ahora se lo voy a mostrar de este lado. ¿Sí? Regreso, cruce, cruce y vuelvo. Entonces una vez que lo tienen cómodo, así vamos a cambiar un poco la dirección. Salimos de acá, dirección, regresa y ahora tenemos 1, 2, 3. ¿Ven? Con el cambio de dirección, ¿ven? El pasaje del cambio de la flexión. Así la de adelante sale. Ojo con la salida del pie, ¿sí? No muevan el tobillo porque va a pasar esto y se van a dar con el taco. Vayan alrededor de la pierna o a lo máximo bien por arriba, ¿sí? Son dos opciones de salida para descruzar. Bueno, con todas las figuras que tienen, con todos los detalles, con todos los ejercicios, lo único que les queda es practicar en sus casas y poder ponerlo en práctica en las milongas de cualquier lugar, en cualquier ciudad que estén. Recuerden de compartir el video con sus amigos para que más personas se beneficien y si pueden hagan la donación para que podamos seguir haciendo más videos para ustedes. Con tu pequeña donación, lo mínimo que sea o lo más que quieras, eso va a tu criterio. Podemos realizar siempre clases online en nuestra escuela de tango online para ustedes. Así que en la comodidad de sus casas, de su living, pueden estudiar con nosotros en cualquier parte del mundo. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. A trabajar, no hay vacaciones. Orillas, tango y candombe de mi corazón.